Lo que parece evidente es que el adjetivo profesional se utiliza para cubrir lo opuesto, aficionado, y lo compuesto a trabajo, no especializado, aunque Eberhard Hunger sugiere que la profesión es una etiqueta simbólica de un estatus deseado. Lo cierto es que los sociólogos suelen definirlo utilizando como una referencia al requerimiento de la sociedad hace que un grupo ocupacional que cubra una necesidad concreta, es decir, lo que la sociedad determina que debe ser un profesional. Por lo tanto, lo que un profesional quiere ser. Los profesionales clásicos del mundo grecorromano y más tarde consolidados en la Edad Media son el sacerdotismo, el derecho y la medicina. Estas tres profesiones son clásicas, aunque todas con un marcado carácter intelectual. Sobre la medicina ha sido capaz de asumir la ciencia moderna, convirtiéndose en modo paradigma en profesión. En este fenómeno, claramente el humano, porque la enfermería es como es, eso o se analiza en su gestación o no lo se entiende, y aunque una profesión ha de ser una persona que tenga conciencia de su rol, y este es un rol histórico-social creado por los hombres, por las sociedades. Primera etapa, la emergencia es un grupo ocupacional, una profesión comienza a surgir, ciertos individuos observan una necesidad social y que compromete a cubrirla, actuando sobre un grupo determinado de problemas. Este grupo trabaja en dedicación exclusiva y de hecho cuando la sociedad precisa de sus servicios espera no encontrarse nunca fuera del servicio. Etapa preprofesional. El estudio de esta etapa comprende necesariamente una etapa oscura basada en el legado de la tradición oral y una tradición escrita que arranca en la enfermería monástica y que se asienta en el estudio de las reglas monásticas, los reglamentos de hospitales y los primeros manuales de enfermería. La fase pretécnica de la asistencia sanitaria es una amalgama de saberes y quehaceres sanadores, de los que surge tanto la medicina como la enfermería, y que ésta debe de investigar cómo lo ha hecho aquella. Si bien es cierto que el hablar de cuidados en esta etapa es complejo, no podemos ignorar, pero tampoco equiparar el cuidado que ejerce la mujer en el ámbito doméstico, guiado desde el instinto, del cariño y de la tradición sanadora procedente de la magia y de la religión, y que éstas constituyen el cuidado de supervivencia, siendo la primera aproximación al quehacer enfermero. El amor al semejante centra en la atención de toda una sociedad y tiene unas repercusiones importantes para la enfermería. Los grupos de personas dedicados al cuidado lo atestiguan, entre ellos la comunidad religiosa, las vírgenes, las viudas, las matronas romanas. Grupos determinados que dedican su vida a la atención de los enfermos y necesitados, primero en sus domicilios y después en los hospitales. Es en la segunda mitad de la Edad Media cuando la enfermería alcanza un relieve y reconocimiento social más amplio. El legado escrito de la enfermería, iniciado en las reglas monásticas, se amplía cuando éstas intentan fundamentar todo eso que hacer con los enfermeros. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, se medicaliza la asistencia, se inician los avances y los grandes descubrimientos de la medicina. Ahora es el médico el que toma la responsabilidad del hospital y se revisan todos los reglamentos, que se hacen más parcos, regulándose las profesiones sanitarias. Con la actividad de la enfermería queda suspendida plenamente a la medicina, como mero ayudante y sin cualificación alguna. Etapa profesional. Como hemos visto, la enfermería en etapa preprofesional ha tenido un papel muy limitado en los tres aspectos que caracterizan a los grupos profesionales: en el análisis intelectual de los problemas que trataba y la toma de decisiones sobre los mismos, en la subordinación total a la medicina, aunque este extremo no siempre fue así, y en el prestigio social tanto de la clientela como de los discípulos. La enfermería ha contribuido con una grandísima dignidad. A la sociedad le parece otra necesidad de carácter cualitativo, la calidad de la vida, y esta calidad la garantiza el cuidado.
Es aquí donde la enfermería va realizando la reflexión de cuáles son los aspectos principales de esta calidad, utilizando para ello el conocimiento de la ciencia médica, de la ciencia psicológica y de las ciencias sociales, comenzando a configurarse de esta manera el conocimiento enfermero, o si preferimos, la ciencia enfermera. La socialización de la medicina y la consideración de la asistencia sanitaria como un derecho de la persona ya en nuestro siglo. La enfermería atender a todos los estratos sociales y por tanto diversificar su oferta. Esto explicaría, junto a otros factores, cómo en las últimas décadas la profesión despega vertiginosamente en su desarrollo, más que ninguna otra, y cómo se le presenta un futuro esperanzador en plano de igualdad y colaboración con otros profesionales en el marco de la sanidad. Estos profesionales se originan en España, a partir de la Ley General de Sanidad de 1855. En 1898 se implementó la colegiación obligatoria de médicos y farmacéuticos. En 1944 se instituyeron los colegios oficiales de auxiliares sanitarios, que son los practicantes, matronas y enfermeras, y su Consejo General, siendo aprobados sus estatutos de 1945. En el Real Decreto de 1856 a 1978 del 29 de junio se aprueban los estatutos de la organización colegial del ATS, cuyas finalidades principales son ordenar el ejercicio de la profesión y representar a esta, y defender sus intereses. Solo recientemente, la enfermería dispuso de una regulación legal que tiene sus raíces en 1857. La Instrucción General de Sanidad Pública de 1904 define las profesiones sanitarias y reorganiza nuevamente los estudios, establece legitimidad de los títulos existentes y contempla la posibilidad de crear otras titulaciones. Es a partir de 1957 cuando se regulan las especialidades de enfermería, que se mantendrán hasta 1987, año en el que se establecen las especialidades de los diplomas de enfermería: enfermería pediátrica, de salud mental, de salud comunitaria, de cuidados especiales, geriátrica, gerencias y administración de enfermería y obstétrico-ginecológica, de las cuales solamente esta última es desarrollada en 1992. La emergencia del pensamiento teórico enfermero se produce principalmente en la segunda mitad de este siglo. En este crecimiento, que supone el complejo marco de los modelos filosóficos y teóricos, va encontrando más su carácter y la respuesta al pleno reconocimiento profesional. Si bien esto es realidad, la juventud de la enfermería quizá ha provocado la excesiva cantidad de modelos teóricos, como consideraba la propia Virginia Henderson, quien al respecto comentó que se ha escrito tanto que es incomprensible. No sabes de lo que hablan o no es suficientemente interesante para que te permita recordarlo. Y plantea como desafío la contrastación empírica, requisito imprescindible en toda teoría. Todo aquel que haya escrito sobre la teoría de la enfermería practique lo suficiente para decirnos cómo hay que convertir sus teorías de la enfermería en enfermería práctica. Un factor de profesionalización que gran cantidad de valoran con un aspecto independiente y que en Wilensky podíamos incluir en la primera etapa es la autonomía de la profesión, una profesión como actividad que reclama a la sociedad y que descubre una parte de sus necesidades, debe mantener una relación directa con el colectivo al que atiende y ser responsable, al menos de una parcela concreta de ese problema. En caso de compartir parcelas del problema con otros profesionales, las actividades de las que tratamos deben de relacionarse con otras en plano de colaboración y nunca de subordinación. No podemos que la enfermería fuera una profesión, ni su saber propio una ciencia, mientras observamos cómo
A lo largo de la historia, ésta se ha limitado a ejecutar las órdenes médicas y el cuidado no ha sido más que una tarea que resolvía el sentido común, la historia de la enfermería no dispone de datos para aventurarse a afirmar que la enfermería poseía un cuerpo de conocimientos propios que justificaban sus decisiones. Las fuentes documentales proporcionan datos que no permiten argumentar que el saber referente a la salud estaba en las mentes de los filósofos, de los médicos, etc. No podemos afirmar lo mismo de la enfermería. Probablemente nuestra historia todavía esté escrita sobre una historia hecha por los médicos y paramédicos, pero esto no nos autoriza a escribirla a nuestro capricho, sin base documental y solo basada en una idea más reivindicada. La información de salud debe ser dada por los profesionales de la misma, aunque no necesariamente exclusiva. Las personas que pretenden ejercer la ocupación y por ello se seleccionan los candidatos adecuados, ya que es una actividad que pretende lograr el estatus profesional. No debe permitirse el que se desconsidere como refugio para los que no tienen cualificación. Reflexiones de esta índole fue que probablemente empujó a Florence Nightingale a elegir entre la aristocracia e iglesia de los estudiantes de la escuela del hospital. En la génesis de la enfermería moderna, analizar esta segunda etapa desde la historia de nuestra profesión nos obliga a retomar el Renacimiento, el cual nos pone un rompimiento en la Edad Media. Al contrario, este inicio vino preparándose por ella el avance de la enfermería en España. Podemos afirmar que se gesta en 1550 y 1650, donde se dio como influencia de hechos de gran trascendencia para la profesión, prestando de cuidados de enfermería en determinadas situaciones de urgencia, preparación de indicados y administración de distintas formas, medicamentos, conceptos de anatomía, descripción de órganos y regiones anatómicas, consejos y orientaciones dietéticas, priorización en los tratamientos escritos por el médico, terapéuticas y enfermería. Este modelo rápidamente se traslada a los Estados Unidos de América y en el momento actual se ha transformado en una de las enfermerías más avanzadas. Estos hechos están a la pujanza de la cultura anglosajona de nuestros días. Explica que en pocas ocasiones lea y oiga como Nightingale en la inventora de la enfermería moderna. Aprobada la Ley de Bases de Sanidad de 1944, se cristalizará la creación del Instituto Nacional de la Prevención de la Seguridad Social. Los avances de la medicina y el desarrollo hospitalario harán necesidad la aparición de una persona más técnica que responda en las necesidades sanitarias del momento. El desarrollo de una profesión requiere del establecimiento de modelos y normas que defienden la función ocupacional y establezcan las relaciones de grupos competitivos. Este competitivo es propio de las organizaciones profesionales creadas y autogobernadas por ellos mismos, las cuales establecieron criterios de admisión, exclusión, expulsaron un alto nivel de competencias y tratar de elevar con ello el estatus socioeconómico de los miembros de enfermería.